necesitan ser amados o están asustados, se sienten confundidos y papá o mamá están cerca, la primera expresión de un niño es levantarle los brazos. ¿Y qué es lo que dicen usualmente? Cárgame, te dice cárgame, pero te hacen con los brazos. Si no saben hablar, por lo menos te hacen así, y la señal es cárgame. Imagínense nada más un pobre niño de 2 o 3 años en un ascensor, que lo que ve son rodillas y está allá abajo metido, que todo lo está como comprimiendo allá. Lo primero que un niño va a hacer, su reacción innata, es levantar los brazos y decirle a papá que lo cargue. Y cuando papá lo carga, lo levanta esa perspectiva que es completamente distinta. Ya el nene no ve las rodillas de los demás, no ve el revolú allá abajo. Cuando lo levanta, entonces ve la perspectiva completa y tiene la misma perspectiva que papá. Y no se trata de lo que el niño no creció de momento, sino que se trata de la diferencia de la posición y el lugar donde está. Que se trata de los brazos de papá, cuando lo carga, cuando lo levanta. Y no es solamente la perspectiva, sino la protección que hay en sus brazos. Y nosotros no podemos dirigir de ningún lugar que no sea a los pies o en los brazos. ¿Y dónde estás? Tal vez hoy tú necesitas hacer eso. Si lo necesitas decirle, cárgame, levántame en tus brazos, sosténme en tus brazos. Si hoy necesitas decir eso, levanta tus brazos como un niño lo haría. Y mira a tu papá, lo grande que es, lo impresionante que es tu papá, y con tus brazos levantados. Si necesitas llorar mientras se lo dice y que tu corazón se quebrantado, dile, Señor, levántame. Dile, Señor, levántame. Necesito que me levantes de aquí. Necesito estar en tus brazos. No hay mejor lugar que estar en tus brazos, Señor. Cárgame hasta tu mesa, Señor. Cárgame hasta el lugar donde yo no pertenezco, pero tú me has llamado a mí. Yo creo que hay libertad en este momento. En este momento, mientras tú reconoces esa dependencia de Dios, hay libertad con tu brazo ahí donde estás.
gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Estamos agradecidos a ti, Señor. Agradecidos a ti. Nos has guardado, nos has guiado, nos has dirigido. Has velado nuestros pasos. Te honramos, Dios. Exaltamos tu nombre, te invocamos. Aleluya. ¿Cuántos saben que si lo invocamos, Él responde? Esa es la marca de Dios. Esa fue la primera marca de Dios. Invócalo y Él responde. Bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana, Señor. Antes de sentarte, salúdate a alguien ahí cerquita de ti, detrás de ti, al frente suyo. Bendiga a esa persona. Exprésale una palabra de ánimo. Dígale que se ve bien, dígale que se ve bien. Aleluya. Se puede sentar, hermanos. Nos sentimos, pero agradecidos al Señor. Gracias, Nashira. Tremendo. El grupo de adoración. Denle un aplauso a este grupo hermoso, hermano. Yo me lo llevaría hablando a todos. Me siento bendecido una vez más de esta invitación que me hiciera la pastora y el pastor para estar con ustedes en esta celebración de 29 años de victoria. Ayer decía y anoche decía que Dios me dio el privilegio 2 veces de ponerle los zapatos al pastor. Así que interesante que coincidía, visitas mías, la última, coincidía precisamente cuando lo daban de alta. Y siempre me tocaba, y así que antier o ayer me tocó también ponerle los zapatos. Y es una bendición. Yo me siento en familia con la pastora Guidini, me siento en familia. Cuando vengo aquí, me siento como si estuviera en un ambiente ya conocido. Y eso pues es una bendición para mí. Como anoche les saludo también a nombre de la Iglesia del Calvario, de Orlando, de todo el equipo pastoral, de todos los hermanos. Hay hermanos de aquí que se han mudado para allá y se identifican rápido y me dicen: pastor, somos del Sendero. Yo digo: pues mientras estén aquí son del Calvario. Así que, oye, pero se entrenan bien, ¿sabes? Cuando van a bendecir, hermano. Y eso es algo hermoso, ¿verdad? Que una iglesia pueda tener esa capacidad de entrenar a su gente, de discipularlos bien, van balanceados, y cuando llegan allá, pues disfrutan, ¿verdad? Y comienzan rápido a servir. Veo rostros conocidos de ministros de Dios de tantos años aquí. Los saludamos con mucho cariño, mucho afecto. A un amigo tan grande como Iván de la Torre, que está por allí, mi amigo personal de muchos años, pastor aquí de la Iglesia de Dios por tantos años, qué bueno. Así es que pastor Jay Muñiz, que lo vi por ahí, se fue Jay, no está por allí, qué bueno. Y otros ministros que están aquí, miembros de iglesia, como por ahí está. Esa era del Calvario y está en el Sendero. Así que estamos felices. Anoche se me olvidó decir, hermano, que desde la última vez que yo estuve aquí, no ahora, o sea, no antier ni ayer, de la última vez que estuve, pues 2 cosas me han sucedido. Me operaron el corazón abierto y soy abuelo. Así que las dos son, una un poquito agria, la otra, olvídense, tremendo. ¿Dónde están los abuelos de la casa? Arriba los abuelos, arriba. Oigan, tengo una nieta que me tiene enfermo, hermano. Estoy buscando consejos a los abuelos de experiencia, porque es que yo me enfermo cada vez que veo esa nena. Me tiene humillado la niña esa. Tiene un Mickey Mouse que cada vez que me lo ponen, yo tengo que darle beso hasta Mickey Mouse, hermano. Y ella no dice Mickey Mouse, ella por alguna razón le dice Viva. Ella viene con ¡Viva! Y cuando me la pone así, tengo que darle un beso a Viva. Así que está tremenda esa niña. Qué lindo, hermano. Pastora Nereida siempre está por allí. Tremendo. Pastora Nereida, que es una bendición aquí a esta casa y allá en Orlando. Hermanos, yo he estado en una línea y en esta mañana quiero seguirla, porque es que
Señor, ¿verdad?, tiene la forma de hacer las cosas y de unir pensamientos. Y yo comencé la primera noche hablando de la presencia del Señor y cómo desde un inicio vemos nosotros que a Dios le agrada cuando su pueblo lo invoca a Él, cuando lo busca. Y esa fue la marca, esa ha sido la marca. Luego, obviamente, los años, ¿verdad?, la trayectoria de cómo es que se desarrolla el propósito de Dios, pues uno como que le va añadiendo, para bien a veces hasta para mal también, le añade las culturas, se añade las tradiciones, se van añadiendo un sinnúmero de cosas que a veces van como borrando lo original, pero lo original, de alguna manera Dios le revela a su gente y especialmente a una nueva generación que Él levantó, de que si tú me invocas, yo te respondo. Y eso lo aprendieron los patriarcas, y luego lo aprendieron los profetas, y luego lo aprendió David, y por ahí sigue esa línea. Y ya para el tiempo de Cristo, Cristo pasaba tantas horas en oración, hermano, porque aprendió ese secreto. Y yo a veces me meto en problemas de la manera que yo hablo y me expreso, pero yo tengo que decirles que todas las promesas de la Biblia están ligadas a la oración. No hay promesas autoejecutables. Y yo recuerdo años atrás, porque a veces en la iglesia entran modalidades y uno a veces las va observando. Y yo recuerdo que la frase aquella famosa, créelo, confiésalo y recíbelo, algo así. Era como una fórmula. Pero yo quiero decirle, hermano querido, que todas las promesas que se encuentran en la Escritura, aún las promesas de Dios a su pueblo Israel, no eran autoejecutables, no era porque la gente las dijera. El reino de los cielos no es, uno no se la pasa declarando frases y con consignas. Está bien las consignas. En inglés hay una frase que cada vez que usted dice God is good, y todo el mundo le responde all the time. Y uno va al micrófono y a veces Dios es bueno, y por allá grita la gente todo el tiempo, y uno dice todo el tiempo, y Dios es bueno, pero sabe, aunque eso es lindo y bonito, pero el reino no es consignas. Uno no se la pasa, el reino no es así, de que usted declara las cosas y ya van a suceder. No, hermano. Y por esa razón a veces pienso que la iglesia en algunos periodos históricos ha perdido, porque se ha perdido este asunto de la oración y de invocar la presencia del Señor. Y las promesas de Israel estaban ligadas a la oración. La famosa frase y el famoso texto de Segunda de Crónicas 7, caso de 14, si mi pueblo, es una condición, si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, orar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Las promesas de Dios no pueden ser autoejecutables. Es para el pueblo que clama, es para el pueblo que busca, es para el pueblo que disfruta la presencia del Señor. Aleluya. Y si ese fervor regresara de nuevo a la iglesia, si ese amor a la presencia de Dios, por eso decíamos que a veces nosotros mandamos gente para el cielo que no está interesado ni en la presencia de Dios, porque no venían ni a un culto de oración, venían más que los domingos nada más, pero se murieron. ¿Y dónde los enviamos? Para el cielo que va. Y si aquí no disfrutaron de la presencia del Señor, ¿qué van a hacer allá en el cielo, hermano? No aprendieron aquí a disfrutar la presencia del Señor, a amar, a mantenerse en oración, aunque sea disfrutar a Dios y declararlo. ¡Qué tremendo! Aunque no se diga nada, hay que disfrutar la presencia del Señor. Por eso yo me he quedado aquí en shock con esta iglesia, con Yashira y el ministerio, porque hay un ambiente de presencia tremendo, hermano. Y no hay tiempo, estamos aquí y estamos como, qué tremendo es esto, hermano. Y esa es la presencia, oiga, que hace que las promesas de Dios se hagan una realidad en el pueblo, se hagan realidad en la iglesia. Esa presencia de Dios. Tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que irnos metiendo en esa línea y declarar y decirle, Señor, tú eres el grande. Y a veces no queremos, a veces
se nos hace difícil en la vida de oración, pero hay que volver a rescatarla, y por eso enfatizamos. Hay que volver de nuevo a ese fervor, a esa búsqueda, a orar. Y usted verá la diferencia en su hogar, usted verá la diferencia en su casa, usted verá la diferencia en su empresa. Conviértase en una persona, en un líder que ama la presencia del Señor, y usted va a ver esa diferencia. Aleluya. Gloria a tu nombre. Ligado a eso, ligado a ese tema, está el tema del compromiso. Todo comienza con un compromiso, hermano. Un compromiso con el Señor. Un compromiso a las cosas de Dios. Y en esta mañana, consciente de que la mayoría de los que estamos aquí somos líderes, le voy a hablar a tu corazón como líder. A veces, cuando hablamos de conversiones, siempre nos referimos a la conversión inicial de pecado a salvo, no siempre eso es lo que tenemos. Usted se convirtió y lo que tenemos en la mente es la experiencia de la salvación. Es la única a veces que nosotros enfrentamos. Yo he llegado a la conclusión, hermano, que hay unas cuantas conversiones. Que hay unas cuantas. Esa es la primera, esa es la más importante, pero yo pienso que tenemos que convertirnos y tenemos que ir moviéndonos de nivel a nivel en etapas de conversión. Anoche tomamos el tema o tomamos el texto que aparece en Lucas 10, por ahí cerca del 25 en adelante, hasta el verso 28. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué cosa? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y decíamos anoche que las cuatro están en conflicto las unas con las otras. Siempre hablamos de la conversión. Yo le entregué, ¿qué? Mi corazón al Señor. Pero luego hace falta la conversión del alma. Y luego hace falta la transformación de nuestra mente. Y luego hace falta también una entrega de mis fuerzas. Y cuando el Señor hablaba de esa conversión, ese amor que debe haber, y luego le añadió y le dijo, entonces también hay que amar al prójimo. Y ahí entonces venía el conflicto de yo decir lo correcto, pero hacer lo incorrecto. De hacer también lo correcto, es amarlo y expresarlo, pero luego entonces irme y hacer conforme el propósito de Dios. Cuando usted toma el corazón, y cuando toma el alma, y cuando toma la mente, y cuando toma su fuerza, y las quiere unir todas para que amen al Señor, ahí va a haber tiempos de conflictos. Tiene que haberlo, porque el corazón, el profeta decía, es malo, perverso, engañoso. ¿Quién lo va a conocer? Y luego el alma se hiere, que es el asiento de las emociones. Entonces una persona viene al Señor y viene herida, viene con los traumas y viene con un sinnúmero de cosas cargado. Y su mente todavía está operando con la mente del pasado, está operando su mente con la mente antigua. Y lo hermoso de esto es que hay una naturaleza nueva, que es el nuevo nacimiento. Y eso es lo hermoso de la dinámica. Que en el momento que te conviertes, hermano querido, ya el Señor siembra en ti los genes de Él, la naturaleza de Él, el DNA de Dios ya está sembrado en ti. Lo único que falta es que el cerebro tuyo se acople con la naturaleza tuya. Aleluya. Y ahí es donde viene esa transformación del entendimiento. Y el espíritu quiere hacer unas cosas, pero la mente suya no lo deja hacerlo. Porque operamos con la mente antigua. Y Pablo decía, ¿sabes qué? Y Pablo le escribió a la iglesia, no le escribió a los inconversos. Le escribió a la iglesia que hay que ir transformándonos por medio de la renovación del entendimiento. Así que Jesús decía, tienes que amarme con el corazón y con el alma, con la mente, con tus fuerzas. Y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, ¿cómo es que se da ese proceso? Porque es un proceso. ¿Cómo se da? Hermano, la salvación, quiero decirle que es en el momento, para irme acomodando teológicamente y que nadie me tire piedra. En el momento que usted confiesa a Cristo, en el momento usted es salvo. Pero de ahí en adelante es un proceso, hermano, de transformación. Es un proceso de cambio.
Es a la medida que usted se abre a la palabra del Señor y permite que la semilla de la palabra se siembre en su corazón. Entonces usted empieza a ceder al Espíritu Santo. Esa palabra que lo va cortando. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso yo a veces le oro a la iglesia: permite, Padre, que en esta mañana, cuando se proclame la palabra, esa palabra se convierta en palabra viva, porque la palabra viva es la que penetra, es la que corta, es la que discierne, es la que empieza a hacer la función dentro del ser para que uno empiece a transformar su mente conforme a Cristo. Aleluya. Pero se necesita un compromiso. Si queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos ser líderes en el reino, tenemos que tener un compromiso con el Señor. Busque conmigo Segunda de Crónicas, en el capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, y el verso 9. Dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Hay una versión nueva que es la Nueva Traducción. Para los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hasta ahí leemos. Señor, te honramos una vez más. Permite, Señor amado, que de aquí en adelante las palabras tengan efectos de cambio. Venimos delante de ti reconociendo, Señor amado, que tú eres lo más grande de nuestra vida. Que estamos aquí reunidos porque queremos, Señor, ser líderes en tu reino. Te pedimos, Padre eterno, que glorifiques a Cristo en medio de este pueblo mientras proclamamos tu palabra. Y la gloria toda será tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No se necesita mucha gente para cambiar el mundo. Se necesita gente comprometidas con Él. En el 1776, los padres de la nación norteamericana firmaron un documento que lo llamaron, o todavía se llama, la Declaración de Independencia. Yo anoche le decía a los hermanos: miren, hoy en día use el internet para cosas buenas. Váyase a Google, porque hay un montón de cosas ahí. Hay mucha información. Este documento se llamó la Declaración de Independencia. La firma de cada uno de estos individuos conllevaba llevarlos a la muerte. Estaban firmando un documento. Hoy lo celebramos, claro está. Y se celebra, y eso, pues obviamente la nación hace fiesta y todo eso. Pero los que vivieron el momento, los que firmaron el documento, le estaban declarando la independencia de Inglaterra. Poner la firma allí pedía quizás la muerte de cada uno de ellos. Pero hay un último párrafo, y le di a la iglesia: búsquelo para que usted vea. Esa declaración está en español, usted la puede buscar. El último párrafo de la Declaración de Independencia se lo voy a leer. Mire cómo dice, y estoy citando el texto en español. Dice, el último párrafo de la Declaración de Independencia dice: y en apoyo a esta declaración, con absoluta confianza en la protección divina, que es Dios, empeñamos nuestra vida, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Eso se llama compromiso total. Empeñaron su vida, empeñaron sus fortunas, empeñaron su sagrado honor. Y yo pregunto a los líderes, y hablo y expreso y le digo: ¿a qué o a quién usted le ha empeñado su fortuna, su vida,
y su sagrado honor en este tiempo. ¿A quiénes le hemos comprometido lo más sagrado de nuestra vida? Porque no se necesita mucha gente para cambiar el mundo, se necesita gente comprometida con Dios. Líderes comprometidos con Dios. Mire esta otra situación histórica. En el 1943, 100,000 jóvenes alemanes llenaron el estadio más grande de aquel tiempo y juraron lealtad a un hombre llamado Adolfo Hitler. Un grupo de miles de jóvenes en el terreno de juego, con sus cuerpos, formaron unas letras que decían: Hitler, somos tuyos. Eso se llama compromiso. Se necesitó la Segunda Guerra Mundial para paralizar las fuerzas de este movimiento, que si no llega a haber una unión entre países, hubiese arropado a toda Europa y quizás a todo el mundo. Por un grupo de personas, no mucho, una minoría, pero estaban comprometidos con aquella causa. Porque no se necesita mucha gente para cambiar el mundo. En los años 70, un grupo de estudiantes chinos descubrieron un libro pequeño escrito por el famoso Mao Zedong. Los dichos de Mao se llamaba el libro. Se lo memorizaron. Dijeron: vamos a vivir por el libro, a morir por el libro y a comprometernos por el libro. Y se inició lo que hoy se llama una revolución cultural por el compromiso de unos pocos, porque no se necesita mucha gente para cambiar el mundo. Se necesita líderes en esta nación, aquí en Puerto Rico, donde quiera que vamos. Estamos necesitados de cambios en nuestra cultura, en nuestra familia, en las fibras morales de nuestra sociedad. Y yo pienso que lo que va a pasar aquí en Puerto Rico en algunos días, en alguna forma y manera, yo pensé o percibí en mi espíritu que puede marcar la historia futura de esta isla para la gloria del Señor. Porque no se necesita mucha gente para cambiar el mundo. Lo que se necesita es un pueblo comprometido con Él y comprometido con nuestra sociedad. ¡Aleluya! Nosotros sabemos que la respuesta, líderes, no está en la política, por buenos hombres que tengamos. Y gloria a Dios si pudiéramos seguir llevando buenos hombres y mujeres a la palestra política. Pero usted no legisla, escuche, o nunca pasa la ley para que la gente se porte bien. No hay forma de pasar leyes para que la gente se porte bien. Nosotros, los que tenemos la revelación, sabemos que para que el bien de la gente salga se necesita un cambio en el espíritu, un cambio en el corazón, en el alma, en la mente y en las fuerzas del ser humano. Y ese cambio lo da, el único que lo da es Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? La respuesta es espiritual. Los cambios suceden adentro y uno va cambiando. Escuche, nosotros como líderes estamos llamados a ponernos de pie para que se cambie la sociedad, aunque sea una vida a la vez. Por eso en este día le decimos: lo que se necesita es un compromiso completo y total. Todo cambio comienza con un compromiso. El compromiso es lo que hace que las cosas suceden. El compromiso es lo que hace que los sueños se hagan realidad. Ayer mencionaba yo a un pastor que estuvo en este púlpito como 4 años atrás, se llamaba Toby Barnett, que me inspiró a mí hace más de 30 años atrás. Ha sido como un mentor. Y yo recuerdo escucharlo predicar, porque mi esposa y yo fuimos miembros de aquella iglesia en Phoenix, Arizona por un tiempo. Y yo lo escuchaba predicar y él decía: si tú puedes mantener un sueño por más de 5 años, Dios te lo va a permitir que lo llegues a realidad. Pero ¿cómo tú puedes reconocer que el sueño es de Dios? Porque los sueños de Dios son más grandes que uno. Y pide recursos que uno no tiene. Y pide las fuerzas que uno no tiene. Y pide el ánimo que uno no tiene. Ahí yo sé que el sueño
sueño es de Dios, pero si el sueño es de Dios y lo puedes permanecer por 5 años, persiste en Él, comprométete con ese sueño y tú verás tu sueño hecho una realidad para la gloria de Cristo. Es el compromiso lo que hace que ese sueño venga a la realidad. ¿Sabe usted que el compromiso que usted haga hoy y el que usted ha hecho con el Señor es lo que va a definir tu vida? ¿Sabía usted que usted y yo somos la suma total de los compromisos que hemos hecho en la vida? Dígame a qué cosa usted se compromete y yo le diré cuál es el destino final de su vida. Los débiles se dejan gobernar de las circunstancias, pero los fuertes se dirigen por los compromisos que han hecho para Dios. La Biblia es un libro, hermano, que no importa cómo usted lo lea, la óptica, los espejuelos que usted use, la Biblia también se puede ver, desde Génesis hasta Apocalipsis, se puede ver como el libro en donde grandes hombres y mujeres hicieron grandes compromisos para con Dios. Dios quiere utilizar gente comprometida. Diga conmigo, compromiso. Compromiso. Dios está buscando gente comprometida, gente que quieran ser o hacer la diferencia. Los que desean que el mundo sea mejor, que Puerto Rico sea mejor, que Orlando sea mejor. Necesitamos un pueblo que se comprometa con la causa del Señor. Pero Dios tiene un requisito. Si desea ser usado por Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9 nos dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dios está buscando ese tipo de gente, pero uno tiene que estar totalmente comprometido. Un corazón perfecto es un corazón totalmente comprometido con Él. ¿Qué significa, hermano querido, totalmente comprometido con Dios? ¿Habrá diferencia, pregunto yo, entre un compromiso parcial? ¿Habrá diferencia entre un compromiso a mitad? ¿Habrá compromiso en un compromiso casual? ¿Habrá diferencia entre esas cosas y un compromiso total? Yo creo que sí hay una gran diferencia. Y por esa razón, en esta mañana, líderes, quiero proponerle algunas cosas, si es que queremos ver esas promesas ejecutándose, si es que queremos ver esos cambios en nuestra sociedad, si es que queremos ver a esa iglesia emerger y levantarse y ser la sal de la tierra. Hay varios compromisos que sí tenemos que abrazar, y yo le llamo no tan solo compromisos, sino niveles de conversión en la vida de un líder. Primero que nada, que debe ser algo que no debemos ni cuestionarlo. Mi primer compromiso y nuestro primer compromiso aquí tiene que ser que nuestra vida se comprometa con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como líderes del cuerpo de Cristo, yo tengo que comprometer mi vida con la vida de Cristo. Es fundamental conocer a Dios y conocer a Cristo. Es fundamental. Hay otros asuntos que son importantes en la vida, le voy a mencionar algunos. La carrera de uno, la profesión de uno, lo que uno escoja para vivir es importante. Porque eso contesta una pregunta que a veces no las hacemos y es bien importante, no la queremos ignorar. La pregunta es: ¿de qué voy a vivir? ¿Saben? Que la mayoría de nosotros, cuando nos fuimos a la universidad a estudiar, esa era la pregunta que gobernaba nuestro futuro. ¿De qué voy a vivir? Y obviamente yo, cuando estoy en el púlpito y tengo a jóvenes, yo animo a los jóvenes a prepararse, a estudiar, a aprovechar. Hoy en día hay tantas grandes oportunidades, pero eso responde a una sola pregunta, que es sí importante: ¿de qué voy a vivir? Porque hay que vivir de algo. Uno descubre, uno no tiene que ser muy inteligente para saber que después que uno sale de la casa de su papá, de algo uno tiene que vivir. Así que uno se hace esa pregunta y la contestación es: pues, ¿qué carrera voy a tomar? Eso es bien importante. Hay otra pregunta que es importante. La pregunta es: ¿con quién voy a vivir? Pregúntele al que está a su lado: ¿con quién voy a vivir? Usted decide. O me quedo soltero o me caso. Pero yo le garantizo que esas dos preguntas
en la vida hay que hacerse: ¿de qué voy a vivir y con quién voy a vivir? Y la gran mayoría de nosotros nos hemos concentrado toda la vida haciendo esas dos preguntas, porque entendemos que dentro de la mente humana, dentro de la lucha humana, esas son las dos preguntas más importantes: ¿de qué y con quién yo voy a vivir? Pero escuche esto: cometer error en esas dos preguntas puede llevarlo a usted a enfrentar la crisis más grande de toda su vida. Si usted no contesta bien esas dos preguntas, si usted se descuida en esas dos preguntas, yo le garantizo que en algún momento, en alguna curva de su vida, usted está teniendo un conflicto. Porque si usted no tiene con qué vivir y también decidió mal con quién voy a vivir, usted necesita la gracia, la ayuda, la bendición y el favor de Dios. Pero escuche, hermano, hay otra pregunta que es más importante todavía. No es que esas dos no sean importantes, pero hay otra pregunta que es importante dentro de que yo me tengo que comprometer con Cristo. La pregunta más importante es: ¿para quién es que yo voy a vivir? ¿Para quién le estoy viviendo? La primera es importante, ¿de qué voy a vivir? La segunda es importante, ¿con quién voy a vivir? Pero la más importante en la vida, que si usted no la contesta, le garantizo que puede vivir. Usted podrá tener quizás todos los medios económicos, la profesión más hermosa, usted podrá tener, no sé, ahí al lado suyo Mr. Universo, o Miss Universo, o no sé quién. Escuche, pero si la tercera no la contesta, lo más probable es que también pase frustración en la vida, porque la pregunta para mí, bíblicamente más importante es: ¿para quién es que voy a vivir? ¿Para quién vivo? ¿Para quién los líderes viven? ¿Vivo para mí? ¿Vivo para mi carrera? ¿Vivo para Mr. Universo, Miss Universo? ¿Para quién voy a vivir? Si no la contesto, me frustro. ¿Sabe por qué? Porque es la pregunta que tiene, de todas las tres, es la pregunta que tiene las implicaciones espirituales más grandes. Es una pregunta de propósito, porque nosotros sabemos por la palabra que para alguien usted sí va a vivir. Escoja o no, usted vivirá para alguien. Había un rockero famoso en los años 60 que escribió una canción que decía en inglés: "You gotta serve somebody". Usted va a tener que servirle a alguien en la vida. Aunque usted decida no, aunque usted escoja no, aunque usted esté consciente o no, usted tendrá que servirle a alguien en la vida. Porque esta pregunta es una pregunta de propósito. O vivo para Dios, quien me formó, o vivo para mi carrera, o vivo para la persona que está a mi lado, o vivo para la cultura, o vivo gobernado por la conducta que me gobierna, pero para alguien voy a vivir. Yo estoy proponiendo a los líderes, si queremos ver cambios, si queremos ver promesas, si queremos ver la bendición de Dios, tenemos que comprometernos con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Yo vengo a decir, hermano querido, que la resurrección de Cristo es vital creerla. Porque la resurrección de Cristo me pone en una posición de lo sobrenatural en un mundo natural. Este mundo lo cuestiona todo, este mundo está racionalizándolo todo, este mundo ya no cree en los milagros. Por eso que para la iglesia era importante, no tan solo cree en Cristo, cree que Dios lo levantó de los muertos, porque la resurrección de Cristo es la plataforma para los milagros de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Tan solo que el Señor, que Jesús es el Señor. Anoche definíamos que Jesús es el Señor. ¿Sabe cuál es mi definición? Para no entrar en mucho argumento teológico de la palabra Señor: el más que manda. Pregúntale al que está a tu lado: ¿quién es el más que manda? Yo pregunté esa en la iglesia del Calvario cuando prediqué este mensaje. Una hermana me hacía, no, perdón, un hombre me decía: ella es la más que manda. ¿Cuál es el precio de comprometerme con Cristo? Yo tengo que cederle. El más que manda
el Señor, mi compromiso como líder. Iglesia, escuche, usted líder, si todavía usted no ha hecho la transferencia, va a tener que hacerla. Para usted ser efectivo en el cuerpo de Cristo, usted y yo vamos a tener que cederle las escrituras de mi vida al Señor Jesús y decirle: Señor, de aquí en adelante tú eres el más que manda en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en todo lo que yo tengo. Señor, tú eres el más que manda. ¿Cuántos dicen: yo, tú eres, Señor, el más que manda? Mire qué tremendo, que cuando yo me comprometo con Cristo y le cedo el señorío a Él y lo declaro a Él como el más que manda, tengo un beneficio de perdón y puedo vivir una vida como una persona perdonada. ¿Sabe qué, hermano querido? El hecho nada más de ser uno perdonado mantiene a uno viviendo bajito, humilde para Dios. El hecho nada más de yo saber que a mí el Señor me perdonó todos mis pecados, hermano, ¿tú sabes qué me da eso? Mire, yo no puedo mirar a nadie y criticar a nadie. ¿Cómo voy yo a criticar a alguien si yo sé que la lista mía de mis pecados y mis faltas llegaban de aquí a la luna y el Señor me los perdonó? Pero el privilegio de vivir perdonado es que yo puedo vivir entonces con mi hermano y yo puedo mirar su falta y decir: no te apures, porque también yo estaba ahí y el Señor me perdonó y el Señor me sanó y el Señor me libertó y puedo vivir perdonado. Ese es el beneficio de mi compromiso con Dios. Por eso el liderazgo de una iglesia tiene que vivir bajo ese compromiso total con Cristo. Aleluya. Yo miro hacia atrás, años atrás, la misericordia que Dios tuvo conmigo y con mi esposa Abigail. Cumplimos el mes que viene 40 años de matrimonio. Pero en mi segundo para mi tercer año, el matrimonio nuestro fue un desastre completo. Estando en la iglesia, yo tocaba batería. No me pongan a tocar batería ahora, porque en aquel tiempo la batería era un bombo con un platillo y un... Ahora yo miro eso y digo: chacho, eso es un Cadillac ahora. Pero el Señor tuvo misericordia. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir, hermano, al nivel de estar quizás mirándole las faltas a otro, cuando mi compromiso es con Cristo? Yo puedo como líder tener la misericordia y decirle: no te apures, hermano, no es que estoy pasando, yo te entiendo. Una persona perdonada vive siempre reconociendo que uno está en la posición que está porque Dios ha tenido misericordia con uno. Y cuando uno tiene ese concepto, hermano querido, lo único que tú haces es tratar de levantar a la gente para que suban más alto de donde tú estás. El Señor tuvo misericordia de Abigail y yo, y perdonó nuestros pecados, y nos sanó nuestro matrimonio, y nos rescató, y pudimos haber sido quizás una víctima de, no sé, de divorcio, de muchas cosas, pero el Señor tuvo misericordia, porque cuando nuestro compromiso es con Cristo, el beneficio de ese compromiso es perdón, es poder para vivir y es propósito en la vida. ¿Cuántos lo bendicen a Él? Ese es el primer nivel de compromiso. Ese es lo que yo le llamo mi primera conversión. Y todos los que estamos aquí, de alguna forma y manera, nos hemos comprometido con Él en ese punto. Pero escucha, hay un poquito más. Mi compromiso, si es total, si yo quiero ser un líder en el reino, si yo quiero ver esas promesas ejecutadas, si yo quiero ver cambios en mi sociedad, ese segundo nivel de compromiso, escuche esto, tiene que ser un compromiso a ser miembro de la familia de Cristo. Usted se tiene que comprometer con Cristo. Hay gente que está comprometida con Cristo, pero no está comprometida con la iglesia de Cristo. Y todo líder debe comprometerse con la iglesia de Cristo. Primera de Pedro 1:3. El apóstol Pedro decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer. En otras palabras, nacer de nuevo. ¿Y nacer a quién? Nacer, si yo utilizo eso nada más como una imagen, solamente el hecho de yo haber nacido de nuevo, si yo uso eso nada más, yo nací a una familia. Todos los que estamos aquí, ¿cuántos nacieron en una familia? No hay forma. Usted no nació en el planeta Marte, usted no salió así de paracaídas, usted nació en una familia. Cuando nosotros nacemos de nuevo, estamos naciendo, y a veces nosotros solamente nos concentramos en el aspecto teológico del nuevo nacimiento y lo que eso. Escuche, hermano, bájelo a un nivel más sencillo. Nacimos a una familia.
Y la familia se llama la Iglesia de Cristo. Y yo tengo que comprometerme, como me comprometí con mi familia, comprometerme a la Iglesia de Jesucristo. Porque cuando yo nací y era pequeño, hermano, aparte de que ya yo perdoné a mi padre por el nombre que me puso, mire, ya yo solo resolví. Y el que quiera un nombre para un nieto, un Saturnino, mire, eso se lo recomiendo. Ahí yo no tenía control. Pero escuchen, nací en una familia. Y aparte de todos los traumas, mire, le voy a contar un chiste. En el tiempo que yo estaba en segundo grado, yo nací en Nueva York, pero mi papá viajaba de Nueva York a Puerto Rico. Era de esas. Mami llegó a Nueva York en el 46, papá llegó en el 48. Y eran de esos puertorriqueños que estaban 4 años o 3 años en Nueva York y 3 en Puerto Rico. Así que yo aprendí más del inglés, aprendí más del español. Y cuando estaba aquí, yo hice elemental en Puerto Rico y elemental en Nueva York. Intermedio en Puerto Rico, intermedio en Nueva York. Escuela superior en Puerto Rico, escuela superior en Nueva York. Pero cuando yo estaba aquí, yo no sé qué libro sacó el Departamento de Educación. Oiga, parece que me estaban velando cuando yo llegara aquí. Sacaron un libro para segundo grado cuando estábamos aprendiendo a leer. Y era una prosa, era una rima que decía de esta manera: Saturnino rompió el vaso en el camino. Pobre vaso, pobre vino, pobre Saturnino. Y yo tuve que aprenderme eso, hermano querido. Me estaban velando. Y sobreviví. Y todos los muchachos le dieron conmigo y con el nombre de un hermano querido. Yo, gracias a Dios, salí predicador y no salí boxeador, pero fui entrenado en el boxeo muchas ocasiones. El hecho es que nací en una familia. Pedro dice, hemos renacido de nuevo. Y en vez de yo mirar lo teológico y lo que significa el nuevo nacimiento y la naturaleza, hermano, hágalo sencillo. Usted y yo hemos nacido en una familia que se llama la Iglesia de Cristo. Y si yo me comprometo con Cristo, me tengo que comprometer con la Iglesia de Cristo también. Y tengo que echar raíces. Porque en esa iglesia es donde yo voy a aprender. Fue precisamente en la casa de mi papá que aprendí a caminar. Aprendí, me caía, como todo niño se cae. Y uno va quizás ahí tambaleándose, pero uno aprende en familia. Hay personas que se desconectan del cuerpo de Cristo, hermano querido, y no crecen en su vida espiritual porque es que tienen otra idea, tienen otras cosas, tienen otros conceptos. Escuche, nadie va a crecer balanceadamente en su perspectiva de liderazgo en la iglesia a menos que no esté conectado con una iglesia saludable en el cuerpo de Cristo. Y eso es importante para los líderes de hoy. Porque hoy en día, hermano querido, hay tantas modalidades y hay tantas filosofías. Y entonces hay personas que dicen, no, si lo mío es con Cristo nada más. Por eso yo empecé con Cristo. Porque hay personas que dicen, no, a mí me hablan más que Cristo. Yo no le oigo a hombre. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo he escuchado eso. ¿Se recuerdan el apóstol? Hasta Pablo lo escuchó. Léase la carta de 1 de Corintios. El primer capítulo nada más le da a usted una idea de cómo estaba aquella iglesia. Porque había unos que eran de Pablo. Eso, Pablo tenía su grupito. Y Pedro tenía otro grupito. Y Apolo parece que era un pico de oro y había logrado que la gente lo siguiera por su predicación. Entonces uno eran de Pablo, otro eran de Cefas, otros eran de Apolo. Pero había uno que decía, no, a nosotros nos pastorea hombre, nosotros somos de Cristo nada más. Y había un grupo que los pastoreaba más que Cristo. Escucha, hermano querido, de esa manera uno se cría en desbalance. Uno se va criando deforme. Pablo sí tiene cosas buenas, pero yo te garantizo que Pedro también tiene cosas buenas. Y Apolo tenía cosas buenas. Y Cristo siempre va a tener cosas buenas. Y es precisamente en ese balance que usted va criándose y va desarrollando su fe. Y es menester uno criarse bien balanceado en el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia es importante para líderes. Tenga cuidado que usted y yo no seamos líderes que solamente venimos a la iglesia cuando nos toque servir. Tenga cuidado. No le estoy hablando aquí a nadie, pero puede ser. Eso me lo puse el Señor ahora. Que cuando a mí me toca, ¿cuándo me toca a mí? Para no mencionar ningún ministerio. ¿Cuándo me toca
toca cambiar las banderas, pastor, a mí me toca los jueves. Pues yo vengo más que los jueves, cuando me toque cambiar las banderas. No. El compromiso suyo es con Cristo, dijimos primero, pero es un compromiso con la iglesia, donde usted se va desarrollando. Porque a veces, hermano, ¿sabe? Donde se mueve el Señor, ¿sabe cuándo es? En el culto que usted no estaba. Casi siempre es ese. El Señor siempre va a traer la mejor palabra cuando usted no está. Y después los hermanos le van a decir, muchacho te perdiste, muchacho te perdiste. Eso fue tremendo. Pues como usted no se puede perder y quiere perderse nada, pues usted tiene que estar aquí. Usted tiene que respaldar el orden de servicio, usted tiene que respaldar los cultos, para que usted pueda recibir el balance de lo que en esa congregación se está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, líderes, mi compromiso con Cristo es primero, porque entonces yo tengo que contestar la pregunta: ¿para quién es que yo vivo? Me comprometo con la iglesia. Pero escucha, aquí viene un reto bien grande, porque es una conversión también. Yo tengo que comprometerme a modelar la vida de Cristo. Wow, ahí está la cosa difícil. Yo he llegado a la conclusión, pastores que están aquí y líderes que están aquí. Estuve como 10 años aquí en Puerto Rico sirviendo como el superintendente de las asambleas de Dios. Y he trabajado con ministros, con iglesias, con congregaciones. Llevo ahora 4 para 5 años, porque aparte de ser pastor de la iglesia del Calvario, también volvieron a ponerme el sombrero de superintendente allá en la región sureste. Estoy trabajando con pastores. Pero me he llegado a la conclusión, trabajando ya con ministros y pastores y predicadores, que es más fácil predicar las palabras de Cristo que vivir la vida de Cristo. Como que se me hace más fácil si yo puedo predicar el evangelio de Cristo. Yo soy predicador de la palabra. A veces los hermanos me dicen, preach, pastor, preach. A veces cuando uno está en esa unción así, como que llega una nota así y uno empieza en la predicación, y a veces el muchacho del piano me agita porque se va al piano y empieza a tocarme allá, y yo acá y digo una frase y el piano da otra, y todo el mundo, y me agitan, los hermanos me agitan, hermano. Con razón me enferma del corazón. Porque a veces estoy predicando y de momento caigo en una nota. Cristo es la respuesta. Y Cristo es la solución. Y Cristo es la respuesta. Y empiezo yo y el piano de momento estoy agitado. Y ahora otro me dice, preach, pastor, predica. El problema de eso, hermano, es que uno se puede creer que eso es lo más importante. Hemos creado la cultura de es más fácil predicar a Cristo y predicar el evangelio de Cristo y todo eso. Óigame, pero se necesita convertirnos para modelar la vida de Cristo. La iglesia, denle el aplauso al Señor. La iglesia avanza más lejos cuando los creyentes viven la vida de Cristo. Hay su momento para predicar, pero todo el tiempo es el momento para vivir la vida de Cristo. Los daños más grandes que se han hecho históricamente a la iglesia no ha sido por doctrinas, aunque ha habido momentos donde la iglesia se ha distorsionado. Los daños más grandes han sido cuando los líderes no han vivido al nivel de la vida de Cristo. La iglesia se ha atrasado años. En una comunidad el evangelio puede haberse atrasado años, porque aunque había buenos predicadores, pero habían pobres ejemplos de la vida de Cristo. Y si nosotros como líderes queremos ver las promesas ejecutadas, por eso decía yo que ninguna de las promesas de la Biblia son autoejecutables, sino que vienen conectadas con la presencia de Dios. Yo tengo que modelar, yo tengo que comprometerme delante de Dios. Yo voy a vivir la vida de Cristo. Cuando usted viene a Cristo, Dios te dice, yo quiero que tú me representes. Mire qué tremendo. Cuando venimos a Cristo, el Señor me dice, yo quiero que tú seas un modelo de mi vida, te dice Cristo. Yo le hago la pregunta de reflexión.
¿Lo han acusado usted en alguna vez de ser como Cristo? ¿Lo han acusado a usted y a mí de actuar como Cristo? Que la acusación sea, ¿sabes qué? Te acuso porque te pareces a Cristo. Te acuso porque estás pensando como Cristo. Estás sintiendo la vida de Cristo. Estás tomando las decisiones como las tomaría Cristo. Estás tratando a la gente como las trataba Cristo. Hermanos, miren, hay unos niveles. Yo digo, modelar la vida de Cristo, yo la identifico como una llave que te abre a un nuevo nivel en el reino espiritual. Hay unas cosas que usted no va a lograr. Mire cómo lo ve. Voy a usar un negativo en vez de usar un positivo. Hay unas cosas, yo puedo decir lo contrario, pero lo quiero ver de esta manera porque es un énfasis un poquito más fuerte. Hay unas cosas que usted no va a lograr en el reino. No quiere decir nada que usted ni ame a Dios ni que usted esté en pecado, no tiene que ver con eso. Hay unas cosas que usted no va a lograr en el reino hasta que usted decida modelar la vida de Cristo. Específicamente en el área del perdón. No estamos cuestionando que usted no ame a Dios. No estamos cuestionando que usted es salvo. Porque la gracia de Dios es tan grande y es tan maravillosa que a veces hasta tiene tantas implicaciones la gracia de Dios que a veces se nos hace bien difícil hasta definirla. Hay gente que han abusado de la gracia de Dios y no se daban cuenta que la gracia de Dios, cuando tú abusas de ella, es tan y tan pesada que cuando te cae encima te desbarata la gracia de Dios. Es tan poderosa, es tan grande. Pero escuchen, hermano, a veces nosotros se nos hace más fácil hablar. Oh, amamos a Cristo y qué tremendo el Señor. Pero entonces cuando tiene que ver con alguien a mi lado que está en el ministerio, o está dentro de mi ministerio particular de la iglesia, o está en el ministerio pastoral, se me hace difícil tolerarlo, porque me hizo una. Y a mí, yo quiero hablar la palabra de Cristo, pero ahí voy a hacer una pausa y voy a orar como Nino González, porque a este se la voy a pagar yo. Yo le quiero decir que hasta ahí llegó su nivel de gracia, porque usted se va a atrasar en su progreso espiritual hasta que no comencemos a parecernos a Cristo. Pastor, pero eso es bien difícil. Yo lo sé, ¿no? Por eso es que se necesita la intervención del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque yo no me puedo parecer a Cristo a menos que el Espíritu Santo no me ayude a parecerme a Cristo. Y Pablo lo decía hermosamente en el capítulo 4 de Gálatas. Él decía: yo sufro dolores de parto en ustedes hasta que Cristo sea formado en usted. La idea de Cristo, la idea de Dios, hermano querido, no es que yo me parezca a Saturnino González. La idea de Cristo al salvarme es que a la medida que yo voy transformando mi mente y la obra del Espíritu Santo obrando en mi vida, cada día yo me parezca a Cristo. Y cuando salga a la calle, aunque tengo esta carita así de quemado de puertorriqueño, el Espíritu Santo mora en mí de forma tal de que la gente lo que vea en mí, no tan solo palabras, sino que yo actúe al modelo de Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo bendicen a Dios? Y muchos de ustedes, yo tengo que decir esto porque muchos de ustedes me conocieron cuando estaba aquí en Puerto Rico. Yo llevo 12 años en la Florida. Y yo tuve que vivir esta experiencia. El Espíritu Santo me la enseñó. Porque a veces nosotros mismos nos conformamos, estamos tan bien. Y usted dice: pero es que yo estoy bien. ¿Sabes qué? Usted podrá estar bien, pero Dios quiere que usted esté mejor. Y es lo mejor de Dios que siempre viene con un precio. Y el precio siempre de lo mejor de Dios tiene que ver de la manera que yo me comporte como Cristo. A la medida que yo me vaya comportando como Cristo, Dios va soltando en su reino beneficios para mi vida. O de lo contrario, me quedo estoqueado. Me quedo. Y yo recuerdo el famoso caso. ¿Y saben qué? Yo tengo permiso para mencionar nombres. Pero yo recuerdo la experiencia que yo viví con mi querido amigo Jorge Raspi aquí en Puerto Rico. Con una diferencia que nos fuimos, hermano, que fue horrible. Horrible.
Horrible para el cuerpo de Cristo, horrible para mi persona, para su persona, para el ministerio. Horrible es la palabra. Algo tremendo. Y aún así, yo en el púlpito, mira qué lindo. Y aún así yo predicando. Y las almas se convierten. Porque uno puede operar conforme a las reglas del reino. Y Dios en su misericordia, que está comprometido con su palabra, ejecuta el poder de la palabra. Y me fui para Orlando. Y estoy construyendo el templo. El santuario que tenemos allí. Que acomoda como 2.800 sillas tiene. Y es en medio de... Porque escuche, hermano, es que todos somos seres humanos y el ser humano se repite y es cíclico. Y ¿sabes qué? Llegó un momento cuando yo necesitaba algo más grande que mis propias habilidades. Es ahí cuando tenemos que enfrentarnos a algo más grande que mi habilidad. Es ahí donde si me parezco a Cristo hay garantía de que Dios me lo dé. Pero si no me parezco a Cristo, se queda estoqueado el asunto. Y yo necesitaba, porque habíamos ya finalizado todo y estábamos esperando solamente el permiso de ocupación, hermano. Ya estábamos cansados de estar en el salón de acá y era una crisis y estábamos pagando renta que no debíamos, una de esas situaciones. Y yo me tiro de rodillas, mire, yo a buscar a Dios en mi crisis. Me tiro de rodillas, me voy en un ayuno prolongado, le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mire, hemos cumplido. A todo esto yo no tengo ni en la mente al hermano Jorge Rasky, hermano. Estoy aquí clamando sincero, ayunando sincero, llorando lágrimas sincero, pensando, Señor, pero ¿qué pasa? Que el permiso no nos da, y a tu pueblo, y había gente que se estaba yendo, el crecimiento seguía, pero no había estacionamiento, no había espacio. Y yo llorando delante del Señor, hasta que el Espíritu Santo, porque aquí en el púlpito, hermano, el reino es espiritual. Es que esto aquí no son dobles reglas. Esto es la regla del Espíritu, el reino es del Espíritu. Y mientras yo estoy orando en una de esas noches que estoy clamando al Señor, el Espíritu me dice, reconcíliate con Jorge Rasky. Y yo dije, yo reprendo la carne. ¿Cómo puede ser de Dios? Eso fue como, pero ¿qué tiene que ver esto? Sacude eso, Señor, yo seguí orando, Señor, como que se prendía, hermano, eso es la carne, eso tiene nada que ver con lo que yo estoy pidiendo. Y yo clamando de nuevo, concíliate con Jorge Rasky. Me lo repitió como 3 veces y lo que hice fue que me quebranté a llorar. Me quebranté a llorar, empecé a llorar y a llorar. Y no sabía, y sí sabía y no sabía. Y sí sabía, pero no quería saber. Empecé a llorar. Hasta que me levanté de ahí, hermano, y eso fue como un martillo ahí. Me levanté al otro día y eso, y yo tratando, y no se lo dije a nadie, no se lo dije a Abigail, no se lo dije a mi esposa, ahí con eso. Y entonces llamo a un amigo aquí, pastor de una iglesia aquí en el área metropolitana, que es muy amigo del hermano Jorge y muy amigo mío. Lo llamo a él y le digo, oye, pastor, tengo una petición que hacer. Búscame una cita con Jorge Rasky. Y él era más incrédulo que yo. ¿Qué? ¿Qué tú quieres, amigo? Yo le dije, chico, tú no vas a entender y es muy largo para explicar. Búscame una cita. Después yo te explico, pero búscame, por favor, búscame una cita. Yo tengo que hablar con este hombre. La historia corta, hermano, es que sí se hizo la cita. Yo viajé de Orlando. A todo esto, a la única persona que entonces le dije, porque era tan grande la carga que tenía, fue a Abigail, mi esposa. Le dije, mira, esto es lo que tengo. Yo estoy orando al Señor para que se liberen los permisos para poder entrar al templo. Y el Señor lo que me pone es esto. Yo voy a ser obediente. Y si quedo en ridículo, pues quedo en ridículo. Porque a veces, hermano, ¿sabe qué? Parecerse a Cristo exige el menosprecio de afuera. Parecerse a Cristo, lo más probable es que te tienes que humillar como Cristo se humilló. Ese es el precio de porque es más fácil predicar a Cristo, es más fácil ejecutar la obra, pero parecernos. Y hay niveles de parecernos a Cristo que tenemos que ir poco a poco pareciéndonos a Él. Y parece que el Señor me tenía esta clasecita, parece que yo me había colgado y me dijo, te voy a mantener en
kindergarten hasta que pase el examen. Hicimos la reunión. Pero lo grande de esto es que yo no le había dicho nada a nadie excepto a Abigail. Llego un día, no recuerdo qué día fue, a las 2 de la tarde, llegué aquí a Puerto Rico. Y en ese tiempo mi papá estaba vivo y voy a hospedarme con mi papá. No quería quedarme en hotel, me quería quedar con papá y con mami. Y llegué como a las 3 de la tarde a la casa. Y yo lo más tranquilo porque mami me había hecho una comida, imagínate, madre al fin, yo por allá, me cocinó tremendo. Y estoy yo en la sala metiendo la maleta y qué sé yo. Y mi padre de momento me sorprende y me dice: oye, Lino, dame un minutito, siéntate ahí en la sala, te quiero preguntar algo. ¿Cómo está Jorge Rasky? Yo acabo de llegar. Y a mí me tembló el corazón, hermano. Porque yo decía: espérate, aquí hay algo ya. Y él me dijo: no, yo vengo y empiezo a excusar, porque a todo esto no le quiero soltar prenda ni nada a mi papá tampoco. Y yo vengo y le contesto y le digo: papá, no, Jorge está bien, tú sabes cómo es Jorge, tú sabes cómo es él, tiene su forma de ser. No, pero él está bien. A todo esto, hermano, yo no le estoy diciendo nada. De momento él me dice: siéntate, porque es que anoche yo tuve un sueño con él. Y en el sueño, él estaba llorando y me decía: González, búscame una cita con Nino. Cuando papá me dice eso, hermano, yo caí de rodillas y empecé a llorar en la sala de mi casa. Frente a papá, él no sabía ni por qué. Yo empecé a llorar y a llorar. Y él me decía: ¿pero qué pasó, Nino? ¿Qué te pasa? Y me dijo: papá, es que tú me estás confirmando la razón por la cual yo he venido aquí a Puerto Rico. Y cuando le conté, hermano, fue algo especial aquí en casa. Al otro día era la cita. Y el otro día yo fui a la oficina del hermano media hora antes de su programa. Y yo le dije, cuando nos vimos, fue algo emocionante porque hacía años que no lo veía, ni tampoco lo quería ver. Para ser honesto con mis sentimientos. Y cuando nos vimos, hermano, fue algo tan emocionante. Él me vio y empezó a llorar y vino y me echó los brazos y yo empecé a llorar y lo abracé. Y ahí mismo le dije: Jorge, yo quiero que tú me perdones. Y yo asumí toda responsabilidad, toda, porque escuche, cuando nos parecemos a Cristo no podemos estar negociando. No, tú sabes que la culpa no era toda mía. Ese no se va. Cristo tomó toda la culpa nuestra. Toda la culpa la tomó Él para redimirnos a nosotros. Él no vino con una palabra de que no, que la culpa era de ustedes, pero Él no nos explicó el plan de salvación. Él vino y tomó toda la culpa. Y yo vine y le dije: Jorge, la culpa completa es mía, perdóname. Y él empezó: no, por favor, no, chico. Yo dije: Jorge, perdóname, yo vine aquí porque de verdad yo quiero tu perdón. Yo te ofendí, yo te maltraté, yo tiré cartas, yo hice llamadas, quiero que me perdones. Y él empezó a llorar y estuvimos un tiempo allí. Ya eran las 2:30 cuando él tiene que el programa de él, que creo que empezaba a las 2:30. Y yo le digo: Jorge, permíteme hacer algo. Permíteme ir a la radio. Y me dice: ¿pero qué tú haces? No, yo quiero hacer esto público. Porque la ofensa tuya y mía fue pública. La gente se enteró de esto. Esto fue más grande, tú lo sabes. Pero tú no tienes que hacer esto, Nino. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo público. Escucha, hermano, el perdón que hizo Cristo no fue en un cuarto privado. Cristo abrió sus brazos públicamente y frente al mundo y al universo y a los demonios nos perdonó públicamente. Yo dije: yo me quiero parecer a Cristo. Y yo dije: Jorge, permíteme, chico, ir a la radio y hacerlo. Y él me dijo: ¿tú estás seguro, Nino? Mira. Y él empezó a enumerar: tú sabes que tu posición y tú. Yo dije: Jorge, olvídate de posición, yo quiero hacer esto porque lo tengo que hacer. Llegó el programa a las 2:30, él hizo una corta introducción y me entregó el micrófono. Y yo comencé a hablar: hermanos, hermanas, señoras y señores, ustedes me conocen. Y empecé ahí. Y ahí públicamente en la radio, yo digo: yo quiero públicamente decirle a ustedes, pastores, líderes, hermanos que me escuchan, que yo vengo a pedirle perdón a Jorge Rasky aquí públicamente. Que Él me perdone por todas las ofensas, por todo lo que yo he hecho, por todas las crisis que yo le he creado a Él.
que me perdone. Y de pronto, hermano, comienzan los teléfonos a encenderse. Un programa que duraba 1:30, eran las 3:30 de la tarde y estábamos todavía frente a los micrófonos por la cantidad de pastores, pastoras y líderes llamando también para pedirse públicamente perdón, y empezaron a mencionar: yo perdono a fulano de tal, yo perdono al pastor tal, yo perdono al reverendo tal. Y hermano, se formó allí una que yo decía: Señor, con razón, estamos aquí medio atrasados. Escucha, hermano. Y fue algo, y después le dije: Jorge, permíteme ir un día al Capitolio y hacerlo público también. Y lo hice públicamente. Pero aquí está la cosa. Regreso a Orlando y mi secretaria Elizabeth no hice más que llegar a la oficina y me dice: pastor, ella no sabía nada, pero ya había escuchado porque la habían llamado de Puerto Rico, porque yo no le había dicho nada a nadie en mi personal de oficina. Y de momento me hace así, pastor, mire, chequese ese sobre para que usted vea. Y yo dije: ¿pero qué? Ábralo. El permiso para ocupar el edificio esta semana. ¡Aleluya! Vale la pena parecernos y modelar a Cristo, hermano. Pero cuesta. Esto no es fácil. Pero cuando yo me parezco a Cristo, se empiezan a abrir unas llaves. Y yo te digo, líder que está aquí, yo tengo un compromiso con Cristo. Ya está bien de entregarme, ya nos entregamos. Y tengo un compromiso con la iglesia de Cristo, porque ahí es donde crezco, ahí es donde me formo, ahí es donde me apoyan. Pero el compromiso más poderoso que tendrá efectos en tu vida y en la mía es cuando empezamos a parecernos a Cristo. Ahí es donde se van a abrir las puertas que hoy quizás están cerradas en tu familia o en tu empresa o con alguien particular. Parecernos a Cristo pide un precio, hermanos. Pero cuando lo hacemos, oh hermano, Dios tiene puertas abiertas que todavía no se han abierto ante nosotros. Porque a nosotros nos cuesta, la humanidad nuestra a veces se impone, la carne se nos impone, pero tenemos que modelar la vida de Cristo. Yo quiero dejar este mensaje hasta aquí. Yo quiero que usted se ponga de pie, porque siento en mi corazón que se hace una oración. Líder, Dios te quiere usar aquí en la iglesia si usted es de aquí, pero Dios quiere usarte también si eres de otra congregación. Y Dios tiene puertas que todavía no se han abierto a ti. Todavía no se han abierto. Y yo no sé con quién quizás tú tengas algún conflicto. Yo no sé con quién lo tengo. Yo no sé a quién el Espíritu le ha hablado aquí hoy. Pero yo quiero decirte que si vamos a sanar la tierra, si vamos a sanar nuestras comunidades, si vamos de verdad a bendecir a esta iglesia. Escucha, a veces nosotros como líderes, hermano, usted sabe lo que es que yo soy líder conciliar. Si yo lo veo desde esa perspectiva, yo personalmente tenía al movimiento atrasado, yo lo tenía atrasado, al ser una persona de autoridad. Porque si soy persona de autoridad y yo tengo un conflicto con mi hermano, ¿qué bendición va a fluir? ¿Qué aceite de unción, hermano? Si el que tengo la autoridad del reino soy yo, frente a un grupo de personas, y yo estoy en un conflicto, ¿qué bendición va a surgir? ¿Qué unción va a fluir? ¿Qué unción podrá fluir quizás en su ministerio? Si usted no ha podido resolver, si lo más, hermano, lo más grande que nosotros hemos recibido es el perdón de Dios, que me da entonces libertad. Y hoy en día, hermanos, tengo una amistad tremenda con Jorge. Porque escuchen, después que Dios sana las heridas, no las escondas tampoco. Las heridas, para que tengan poder sanador, hay que mostrarlas. Porque si están cicatrizadas, no tienen ya efectos ninguno. ¿Cómo yo sé que mis heridas están cicatrizadas? Porque las puedo mirar y las puedo tocar y no me hacen nada. ¿Cómo yo sé que mi pasado ha sido perdonado y yo puedo mirar a mi pasado y ya no tiene efecto en mi vida? Porque la resurrección de Cristo sanó y perdonó y el poder me ha dado libertad. ¿Sabe por qué yo quiero hablar de esto, hermano? Porque
de lo contrario el reino sería palabra solamente. Pero si yo no le puedo decir a usted las heridas mías, las debilidades mías, los conflictos míos. Si hoy estoy casado 40 años con Abigail, hermano, fue porque tuvimos conflictos pero serios en mi matrimonio, y hoy soy testigo del poder salvador, del poder libertador. Yo hablo a la familia y le hablo a los matrimonios. Y yo le digo a los hombres, mire, ahora como pastor, yo sé cuando un hombre me dice pastor, o cuando una mujer me dice es pastor, ya le perdí el cariño a este hombre, le perdí completamente el cariño. Y yo le digo, yo estuve aquí. Yo sé exactamente lo que tú tienes que hablar. Porque yo también le perdí el cariño a Abigail. La veía como cualquier otra mujer. Nos separamos. Busqué abogado para divorciarme al tercer año de mi matrimonio. Me fui para Nueva York y la dejé aquí. Listo ya para divorciarnos. No sentía nada, ni ella a mí, ni yo de ella. Viviendo juntos lo que teníamos en un infierno. Pero Cristo tuvo misericordia. El Señor me habló en Nueva York por un sueño y me decía, yo no he terminado contigo y yo no he terminado con Abigail. Y tuve que regresar humildemente a Abigail de nuevo. Y ella me perdonó y yo la perdoné. Y hicimos un compromiso, porque en ese tiempo yo ni pensaba que Dios me iba a llamar a mí al ministerio, ni jamás pensaba yo. Porque yo me casé a los 20 años y a los 22 años para 23 ya estábamos en una lucha increíble. Pero el Señor me restauró y el Señor nos sanó. Y yo sé que hay situaciones, hermanos, y yo las conozco, que hay situaciones donde ya lamentablemente, y yo sé, pero escuche esto, hermano, lo que quiero decirle es, yo no puedo ocultar esas cicatrices, yo las tengo que decir, porque puede ser que también en los lugares que yo vaya haya gente que esté pasando por el mismo conflicto. Y yo lo que quiero decirte es, ¿sabe qué? Dios todavía puede, el Señor quiere, el Señor quiere. Y ahora cuando Dios me sana, yo no puedo esconder mis cicatrices, yo no puedo esconder lo que el Señor hizo por mí. Yo tengo que decir, así yo viví, así yo era, pero ahora he creído a la palabra y ahora me quiero parecer a Cristo. Levanta tu mano al cielo. Señor, Espíritu Santo, aquí hay líderes, Señor, que tienen en sus manos puertas para abrirse. Son líderes de reino, son líderes de iglesia, son ministros de tu evangelio. Espíritu Santo, tú eres el único que conoce el corazón. Tu palabra dice en Corintios que tú eres el que escudriña el corazón, el espíritu que mora en nosotros. Como yo te pido en esta mañana, Señor amado, que si hubiera alguien que necesita parecerte a ti, no es fácil, Señor, se necesita la intervención tuya. Pero yo te pido, Padre eterno, que tú liberes los corazones que quizás están todavía apresados. Que tú traigas sanidad, Espíritu Santo, a todo el liderazgo de esta congregación y de todos los hermanos que nos visitan. Libera, transforma, ayúdanos a parecernos a Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Den unos segundos ahí el Señor. Den unos segundos al Espíritu Santo. Yo, hermano, no quiero avergonzar a nadie, pero esto es una reunión de líderes. Como tú te sientas, si quieres venir. El tú venir no necesariamente significa que tú tienes un conflicto, pero puede ser que lo tengas. Pero si tú quieres ser libre, si estás luchando con algo, no te quedes. No te quedes. Vente al altar, porque puede ser hoy que Dios libera la puerta que se ha sido cerrada por tanto tiempo. Y puede ser hoy el momento que Dios te va a liberar y te va a dar aquello que tú has anhelado, aquello que tú le has pedido a Dios, aquello que está todavía cerrado y que tú dices, Dios mío, pero ¿qué pasa? Puede ser que el Espíritu te redarguya y tú le digas, Señor, yo me quiero parecer a Cristo. Yo me comprometo totalmente en mi corazón a parecer, no tan solo a comprometerme contigo, Jesús, no tan solo a comprometerme con tu iglesia, me comprometo a modelar tu vida en mi familia. Puede ser que ese hijo rebelde lo que necesita es un padre que se parezca a Cristo. Está bueno quizás de leyes y de mandamientos y de reglas,
único que necesita es alguien que se parece a Cristo. Anoche yo compartí en la mesa que mi hijo, que hoy está estudiando para el ministerio, cuando tenía 14 años, mi hermano, se me reveló. Poco a poco me estaba dando unas señales difíciles y yo callado con Abigail y callado. Pero yo recuerdo, literalmente a mí a veces me daban ganas como de agarrarlo por el cuello. Usted sabe eso. Usted sabe que a veces uno tiene hijos que dan ganas. Pero el Espíritu Santo me daba mi convicción y me decía: profetízale. Y yo decía: pero ¿cómo? Si este niño lo que necesita son 4. Él me decía: profetízale. Y yo por dentro, con ganas de reprenderlo y decirle 4 cosas, le decía: hijo, yo te veo a ti ministrando, yo te veo a ti en el reino, yo te veo a ti líder, yo te veo a ti haciendo la obra de Cristo. Y era una batalla, en mí era una batalla. ¿Sabe por qué? Porque para parecerme a Cristo, Cristo vino a bendecir y no a condenar. Y a veces nosotros liberamos la gente bendiciéndonos y no condenándonos, porque el mundo está condenado ya. Si lo que necesita es alguien que le crea a Dios y le sabe que tú vas a ser padre de multitudes, tú vas a ser líder en el reino, Dios te va a usar a ti en la iglesia poderosamente. Y yo empecé a hablarle así a mi hijo, y como a los 17, 18 años se fue a un campamento de las asambleas de Dios de jóvenes. Y yo hacía tiempo que nunca había escuchado a mi hijo. Y vino para acá un domingo que se terminó el campamento y me dice: papi, ¿yo puedo hablar contigo? Le dije: sí, hijo, ¿qué pasó? Me dice: Dios me habló en el campamento y me dijo que me va a usar. Y yo dije: hijo, yo te lo había dicho, qué tremendo. Su vida cambió, hermano querido. Y puede ser, y yo con esto concluyo para dejar a la pastora que venga, puede ser que alguien cerca de ti necesita que tú utilices la autoridad que Él te dio. Te puso en posición de autoridad para liberar, para perdonar, para dar oportunidades. Y Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Lo único que tienes que decirle: Espíritu Santo, toma más de mí y hazme como Cristo. Hazme como Cristo. Vamos a hacer esa oración. Levanta tus manos ahí. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios. Tú que escudriñas, tú que conoces la mente nuestra. Señor, aquí hay tanta gente, tanto líder que puede transformar a toda una comunidad. Aquí hay gente, Señor, que podemos cambiar a Puerto Rico. Podemos transformar nuestras familias. Y ya nos hemos comprometido contigo, Señor. Te hemos entregado nuestro corazón y nos hemos comprometido con tu iglesia, Padre. Aquí hay gente que sirve y no se les paga y están fielmente en la iglesia, pero Padre, ahora nos queda una tercera conversión, y es que queremos parecernos a ti. Pero para eso necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Si tú no estás, no lo logramos. Si tú no estás, no lo podemos hacer. Y yo te pido, Padre, que tú lo hagas. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú intervengas. Hermano, ahí donde estás, dile al Señor, dígale su detalle personal. Yo desconozco cuál es tu detalle, pero dile: Señor, yo me comprometo a modelarte a ti, en mi familia, en mi trabajo, con el compañero, con la persona que sea. Si tengo que ir, voy a ir. Espíritu Santo, prepara tú el camino. Prepara el camino. Tú lo harás posible. Y no importa si quedo en ridículo, no importa si me rechazan. Lo que quiero es cumplir contigo. Y quiero modelar la vida de Cristo. En el nombre de Jesús. Ríndale a los pies del Señor. Ríndale.